Noemí, amigos, muy buenas tardes. Vamos a conversar en estos momentos con el ministro de Justicia, Eduardo Arana, quien nos atiende muy gentilmente. Ministro, ¿cómo está usted? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Un saludo a través de las ondas de RPP a todos los amigos y amigas de Perú. Ministro, la presidenta Boluarte ha presentado al Congreso un proyecto de ley que crea el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Esta iniciativa propone una serie de cambios y entre uno de ellos, en la propuesta de la presidenta me refiero, se señala que justamente el presidente de la República, preside de manera indelegable el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia. Ahora, la pregunta es, ¿esta modificación no implica una, diríamos, concentración, diríamos así, de liderazgo en la figura presidencial, lo cual supone un cambio radical con respecto a la ley actual? Muy bien, gracias Carlos por la pregunta, sobre el cual ya incluso el Ministerio de Justicia, que es la Secretaría Técnica del Consejo de Reforma, ya ha expedido hace unos días un comunicado. Pero es importante que lo aclare porque han salido muchos expertos, entre comillas, y muchos opinólogos a hablar sobre el Consejo de Reforma sin saber lo que esto significa. El Consejo de Reforma, como ustedes saben, es un propósito del Estado y del gobierno para mejorar el sistema de justicia. Desde sus inicios se estableció que la presidencia de este colegiado debería ser de manera rotativa. Y luego se estableció también que el ministro de Justicia, quien fuera o quien ocupara el cargo, era el secretario técnico de este Consejo de Reforma. En la última sesión, en la antepenúltima sesión en la que participaron y estuvieron todos los titulares del sistema de justicia, participó el defensor del pueblo conjuntamente con el Contralor General de la República, quienes manifestaron que conforme a la Constitución, el presidente de la República tiene la más alta investidura de la nación. Y en consecuencia le correspondía al presidente, quien fuere, presidir el Consejo de Reforma, que es una presidencia básicamente administrativa y es una presidencia que tiene como propósito simplemente citar y desarrollar los aspectos conjuntamente con todos. Entonces, se aprobó que la señora presidenta, a través de la Secretaría Técnica que está a mi cargo, preparemos un proyecto de ley. Este proyecto de ley fue consensuado con todos los titulares, el presidente del Poder Judicial, el presidente del Ministerio Público, y ese es el proyecto que se ha presentado. No tiene ningún otro propósito. Han salido a decir que quiere coactar, que quiere copar, que quiere tomar por asalto la justicia y nada más alejado de la verdad. El Consejo de la Reforma... Y además, perdón, ministro, disculpe que le interrumpa, otro de los argumentos es que, caramba, acá puede haber un conflicto, ¿no?, de interés porque la mandataria tiene investigaciones, ¿no? ¿Cierto? Está en estos momentos yendo inclusive a declarar ante el Ministerio Público. Entonces, mire, esa es una falacia, Carlos, porque también está sentado, por ejemplo, el presidente del Congreso de la República y está el presidente del Poder Judicial, está el Contralor General de la República, está también el presidente de la Junta Nacional de Justicia, está, imagínense, está el ministro de Justicia y con ese criterio, por ejemplo, podrían decir que el fiscal de la Nación, que también tiene denuncias constitucionales, no se puede sentar porque está el presidente del Congreso. Con ese criterio, mañana el presidente del Poder Judicial podría decir no me puedo sentar con el de la Junta Nacional porque tiene mis procesos administrativos disciplinarios. Y con ese criterio el propio fiscal de la Nación podría hacerlo. Y el tribunal a su vez podría decir, la presidenta actual, tampoco me puedo sentar con el presidente del Congreso y tampoco me puedo sentar con el Ejecutivo porque ve el presupuesto. O sea, son falacias. Ministro, son argumentos equivocados porque el propósito de esto, con esto termino, Carlos, no es tratar temas ni personales ni denuncias, son para establecer las políticas sectoriales y llegar a acuerdos, que son muy difíciles, por cierto, en favor del sistema de justicia. ¿Nos podría usted decir de manera muy concreta cuáles son estas propuestas o puntos fundamentales que tiene este proyecto de reforma del sistema de justicia? Sí. En realidad lo que se aprobó allí en el proyecto fue, que en primer lugar se establezca que sea la presidenta o el presidente de la República el que dirija, no el que asume el control, ni el que toma decisión, ni es una dictadura, el que dirija administrativamente el Consejo de Reforma. Todas las decisiones se toman por
acuerdo y consenso de todos los asistentes y de los titulares de los sectores de justicia. Y el segundo de ellos era para regularizar un acuerdo administrativo para que esté en la ley de que haya una Secretaría Técnica. La Secretaría Técnica no estaba inicialmente en la ley inicial, no estaba al inicio de esta ley, y consecuentemente lo que se está haciendo es regularizar el trabajo que está haciendo el Ministerio de Justicia, que a su vez tiene un consejo técnico. Y a propósito de eso, también aprovecho en señalar, el Consejo Técnico está conformado por todos los representantes de los sectores y en consecuencia cada sector acredita a un solo funcionario y ese funcionario solo participa para tratar los aspectos de carácter técnico de manera pública y entre todos los funcionarios de cada uno de los sectores. ¿Y esto no trae consigo, me refiero al proyecto de ley, ministro, una especie de reorganización total, refundación, llámelo como quiera, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial? Vea, en los propósitos del Consejo de Reforma, los objetivos que tenemos como Consejo de Reforma está sin duda, y estamos evaluando constantemente los problemas que tenemos a nivel de cada uno de estos organismos constitucionalmente autónomos. De hecho que sí, se está evaluando, pero vean ustedes, el Consejo de Reforma de ninguna manera puede ni soslayar, ni mucho menos ingresar al terreno de la independencia y autonomía de cada una de las instituciones. El Consejo de Reforma, pero por usted ejemplo, ha dicho que no sí se puede está evaluando una declarar refundación. no lo puede hacer porque sería invadir constitucionalmente la potestad de un órgano constitucional. No lo puede hacer. Pero lo que puede hacer y lo que estamos haciendo es mejorar todos los procedimientos, diseñar políticas públicas y hacerlo. En el Ejecutivo creemos que las instituciones deberían reformularse cada una a sí mismas. Ese es el mandato constitucional. Sin embargo, consideramos también, y ahí va la crítica de cada una de las instituciones, por ejemplo, en la última sesión, sin poder contarle el detalle, muchas de los presentes han señalado cuáles han sido sus errores, en qué cosas y en qué aspectos se están mejorando y cuáles son sus propósitos para hacer ¿no es cierto?, los cambios internamente. Y eso lo celebramos. Pero ¿cuál es el objetivo que se persigue? ¿A dónde apunta el cambio o los cambios? Cumplimiento de un mandato del Pleno del Consejo de Reforma. Es solamente eso. No hay que preocupar a la ciudadanía ni alarmar a la población creyendo de que se está tratando de que la señora presidenta, en este caso, va a tomar control del sistema de justicia. Nada más alejado de la verdad. Como le acabo de decir, el Consejo de Reforma no toma decisiones sobre justicia, lo hace cada uno y en todo caso a quien le corresponderá disponer los mecanismos legislativos es al Congreso, no es a nosotros. El Ejecutivo solamente ejecuta, como todos hacemos, y es el ámbito del Consejo de Reforma en el que desarrollamos y analizamos las políticas públicas y desarrollamos también los análisis de los problemas que tenemos. En la última sesión, como le decía, cada uno de los presentes esbozó los problemas que tiene internamente y estamos dando respuestas conjuntas para poder enfrentar todos los problemas. Hemos también abordado, por ejemplo, el problema de la criminalidad, de cómo es el rol del Ministerio Público, cómo es el rol del Ejecutivo, del Ministerio de Justicia, del Poder Judicial, y hemos llegado a un análisis muy profundo y a respuestas también inmediatas. Ok, ahora, entonces, ministro, usted está en la capacidad de descartar, por ejemplo, que la presidenta trate de, al menos, diríamos, trabar o imposibilitar que se desarrollen investigaciones en su contra con esta propuesta de ley. Sí, completamente alejada de la verdad esa afirmación. Yo rechazo, descarto rotundamente cualquier afirmación en ese sentido. Por el contrario, el propósito, y reitero, el propósito de este proyecto de ley lo está haciendo la señora presidenta como presidenta del Consejo de Reforma, en cumplimiento de un acuerdo adoptado por el Consejo de Reforma que ha propuesto un cambio legislativo. No lo está haciendo a título personal, no es el Ejecutivo el que ha hecho esta propuesta, no es el Ministro de Justicia, el Premier, no es la presidenta a la que se le ha ocurrido decir hoy día quiero ser presidente del Consejo de Reforma. Por supuesto que no. Ella, en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Reforma, del Pleno del Consejo de Reforma, solamente está haciendo presentar este proyecto de ley.
Ok, porque bueno, la información que teníamos era que el proyecto no respondía a una iniciativa del Ejecutivo, usted lo ha manifestado así, y Así es. había sido presentado por la Presidenta, pero lo que yo quiero interiorizar es cuál es el cambio que va a haber, o sea, Eso, como le acabo de decir, en son dos este cambios. proyecto, ¿qué va a cambiar con relación al actual sistema de justicia? Bueno, hay un cambio administrativo, pero el trabajo que se está haciendo internamente continúa. Los 9 objetivos y ejes iniciales continúan y hemos agregado. Mire, ya le acabo de decir, y creo que ya es ocioso repetir nuevamente que ya el cambio solamente es administrativo, que es una formalidad del Pleno del Consejo de Reforma. Pero le quiero decir, por ejemplo, que hemos avanzado. Uno de los temas que propuso la señora Presidenta, como Presidenta del Consejo de Reforma, era que cada una de las instituciones presentara cuáles son los problemas internos que tiene y de qué manera el Ejecutivo podría o puede paliar y enfrentar los problemas de estas instituciones. Cada institución ha presentado sus problemas principales y ha presentado también cuáles son los problemas que no son tan importantes. Y el Ejecutivo ha tomado debida nota y los estamos incorporando a nuestro plan de trabajo de acción, por ejemplo. De otro lado, hemos desarrollado, por ejemplo, hemos escuchado el planteamiento del Poder Judicial respecto a las unidades de flagrancia, lo hemos hecho nuestro. También, por ejemplo, la Contraloría ha presentado también sus propósitos. La Defensoría del Pueblo ha presentado un informe a nivel penitenciario. Es decir, la Junta Nacional de Justicia también ha presentado un plan para enfrentar la provisionalidad de jueces y fiscales. El Congreso de la República se ha comprometido también a tratar con mayor detalle y analizar los proyectos de ley relacionados al sistema de justicia. Es decir, hay un consenso por trabajar por el sistema de justicia y eso es algo que debemos valorar y que la ciudadanía debe saber. Ministro, una última pregunta y le pido que sea bien concreto sobre otro tema. Ayer en una comunicación a un programa dominical, el señor Vladimir Cerrón ha dicho que el mandato de la presidenta Dina Boluarte terminaría el 2025, no el 2026, el 2025. Su salida está prevista para abril y julio del próximo año. Él ha negado que el gobierno lo esté protegiendo y además ha dicho que no mantiene contacto con alguien que traicionó al Partido Perú Libre. Pero lo primero es lo que más llama la atención, decir que terminaría el 2025. Usted como miembro del Ejecutivo, ¿cómo toma estas declaraciones? Vea, yo creo que ahí la ciudadanía debe tener un poco de preocupación respecto del trabajo que hacen los medios de comunicación, porque por un lado, a veces tratan de disminuir la presencia, ¿no?, de este señor al que usted menciona, y por otro lado, por ejemplo, a través de un reportaje lo ensalzan y lo ponen como una especie de héroe de la democracia. Desde el Ejecutivo solamente nos guarda una entrevista relación con que se puede señor. hacer a una persona, no veo cuál es el problema, pero... Pero mira, para responderle, lo que le quiero decir es, desde el Ejecutivo lo que nosotros vemos es un prófugo de la justicia y como tal, lo único que le corresponde es que la Policía Nacional pronto lo va a capturar. Esa es la respuesta del Ejecutivo. Lo demás solamente son especulaciones y son dichos de alguien que utiliza los micrófonos, ¿no?, que ustedes, la prensa, le dan para politizar todos sus hechos y tratar de justificar su accionar delictivo. Le reitero, desde el Ejecutivo el único objetivo es capturarlo y le aseguro que del Ministerio del Interior y la Policía Nacional todos los esfuerzos están dedicados a ellos y pronto tendremos noticias favorables. Ministro Eduardo Arana, ministro de Justicia, gracias. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias también. Bien, hemos conversado con el ministro de Justicia, Eduardo Arana.